Hola, hola, soy Mariela Caramela y una vez más estoy aquí para enseñarte a hacer una nueva variante de círculo como venimos haciendo en los vídeos anteriores para nuestra serie de Aprende a tejer al crochet desde cero, pero esta vez en circular. Y hemos aprendido a hacer la base circular de puntos bajos normales, pero también en el vídeo anterior aprendimos a hacer la base para que no nos quede de manera hexagonal, sino que nos quede de manera circular. Ya tenemos estas dos bases a las que le podemos aplicar cualquier punto que queramos ponerle. Punto bajo centrado, punto alto, punto medio alto, punto alto doble y todos los puntos que conozcas o que hayas aprendido. El próximo círculo que vamos a hacer tiene otra variante. A ver si te animas, porque una vez que lo aprendas vas a querer aplicarlo en muchos de tus proyectos. ¿Qué mejor que ampliar nuestro conocimiento y así idear proyectos preciosos? Arrancamos con el vídeo. Hola, hola, hola. Vamos a arrancar con este nuevo tutorial de la otra variación que tenemos para hacer nuestro círculo. Estamos usando el punto bajo, ¿no? Porque lo importante de estos círculos es saber la tabla de aumentos y cómo cogerlos para que nos queden de diferentes maneras. El círculo que vamos a hacer hoy es muy diferente a estos que venimos haciendo, pero tiene una terminación muy bonita y vale la pena aprenderlo porque lo vas a poder aplicar en muchos de tus proyectos. Como les dije en el vídeo anterior, cuando hicimos la diferencia de estos dos, una vez que aprendes a hacer la tabla y cómo coger cada uno de esos puntos, después puedes ponerle punto bajo centrado, punto alto, como en el caso también les mostré de este cestito que hice para estas flores, que está tejido de punto bajo centrado, pero estamos usando la técnica que hemos aplicado con el punto bajo normal. Así que una vez que aprendemos estas variaciones, podemos hacer infinidad de cosas. Así que arrancar una vez más con el aro deslizado, poniendo la parte más cortita en la palma de la mano, usando estos 3 dedos, pasamos la hebra por arriba, cruzamos, hacemos una X y volvemos a pasar por aquí. Agarramos nuestro gancho, lo pasamos por debajo, por arriba, traemos hacia el frente, giramos y una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es cerrarlo con un punto. Ya lo tenemos firme y bien fijado. Ahora vamos a empezar a hacer los puntos sobre este aro, pero también agarrando nuestras 2 hebras. Así que vamos a hacer los 6 puntitos iniciales que usamos para hacer el centro de nuestros círculos. Ahí vamos con 2. Como este trapillo no tiene mucha elasticidad, nosotros de manera manual tenemos que estirarlo un poquito. Vamos, 1, 2, 3, vamos a hacer 4, estiro, 5 y si necesito cerrar, cierro porque necesito que esto siempre esté con la otra hebra. Y 6. Y ahora presta atención porque es ahora donde empiezan a suceder los cambios. Cerramos el aro deslizado y en esta variante lo que vamos a hacer es tejer de manera de espiral. No vamos a hacer cierre como lo hemos hecho aquí, que hicimos una vuelta y cerramos, hicimos otra vuelta y cerramos, sino que vamos a ir tejiendo en forma de espiral, así que va a ser importante que puedas usar un marcador para no perderte en el camino. Una vez que tenemos los puntos, lo vamos a empezar a agarrar, no de manera habitual como sería agarrando las 2 hebritas, sino que vamos a empezar a tomar nuestros puntos
de la parte trasera de nuestro punto. Recuerda que el punto tiene varias partes, ¿no? Las dos partes delanteras, la espiguita de arriba, que puedes coger la hebra de adelante, la hebra de atrás, pero también puedes coger o agarrar el lomo. Yo le digo lomo, que es la parte de atrás, la joroba. Podemos agarrar la joroba de nuestro punto y empezar a tejer en esta joroba. Suena raro, pero vas a ver qué bonito va a quedar. Entonces, ya tenemos el último punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por este lomo, vamos a agarrar la hebra, a cerrar con un punto. Ahí está. Vamos a poner aquí el marcador, porque ahí fue donde terminamos y aquí es donde empezamos. O lo pones ahí o lo pones donde empezás. Entonces en este lomo vamos a hacer 2 puntos juntos porque es la tabla de aumento que ya aprendimos para hacer nuestros círculos. Aquí hicimos 6, acá hicimos 12 y así sucesivamente. Vale. 2, ahora agarramos la parte de atrás y hacemos otros 2, estiro 1, vuelvo a entrar en el lomo, estiro 2, vuelvo a entrar en el lomo, 1, 2, mira cómo va quedando. Esta forma de agarrar el punto hace que nuestro trabajo quede en relieve. Me encantan los puntos en relieve porque le dan una personalidad a nuestro trabajo. Mira este punto tan precioso para que puedas hacer un bolso, una alfombra también, un cesto. Puedes tejer un cesto todo de punto relieve. Vamos a buscar el último lomito que está acá, lomito, y me suena a comida, asado, a churrasco argentino. Ay, señor, siempre pensando en comer. Pero bueno, yo soy más de comida dulce. Ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos nuestros 12 puntos. Mira, ya llegamos al marcador. Quitamos el marcador. Y en esta vuelta que vamos a empezar, que la vamos a agarrar del lomito, vamos a hacer un punto para empezar. Y volvemos con el marcador. Vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento como hacemos en todas nuestras bases circulares, ¿vale? Hacemos un punto, si quieres empezamos con el aumento. Empezamos con el aumento y hacemos un punto. Un aumento. Y así vamos a ir haciendo toda la vuelta hasta volvernos a encontrar con el marcador. Recuerda que tenemos que agarrarlo desde atrás. Me encanta, porque a mí me gusta variar, me gusta aprender cosas nuevas. Me aburre hacer siempre lo mismo, se habrán dado cuenta, ¿verdad? Me encanta estar aprendiendo día a día. Y recuerden que si no queremos que nos quede con esta forma así hexagonal, ¿qué tenemos que hacer? A ver, a mis estudiantes, si me lo pueden responder. ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos haga forma hexagonal? Muy bien, tenemos que ir desfasando los aumentos. En vez de ir poniendo aumento sobre aumento, tenemos que hacer que los aumentos se vayan desfasando. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, en el principio vamos haciendo que en vez de empezar con la tabla tal cual la conocemos o como nos tocaría, empezamos a correr el aumento hacia los lados. Así que si no lo has aprendido aún, puedes ir a el vídeo anterior a este, que te lo dejo aquí arribita, ¿vale? Bueno, entonces
empezamos con 2, 1, 2, seguimos con 1 y 2. Es que tienes que hacerlo si quieres más sueltito, pero bueno, en la medida que vayas tejiendo se te va a ir acomodando. Igual, como siempre les digo, podemos usar todos los dedos porque para eso los tenemos. Pero no es difícil cogerlo, ¿eh? La verdad que se agarra bastante fácil. Lo vemos también, no es que hay que estar buscándolo. Uy, 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 uy. Bueno, nos vemos en un ratito porque esto ya saben hacerlo. Bueno, una vez cosido lo ponemos hacia un lado y lo vamos a enroscar en sí mismo. Vamos a intentar que pase lo más desapercibido posible. Y ahí quedó. Otra vez 2 puntitos. Espero que no nos toquen más nuditos porque este trapillo amarillo no se ha portado muy bien conmigo. Vamos al último porque ya llegamos al marcador. Último puntito. Sacamos el marcador y quiere decir que en la próxima vuelta nos va a tocar un punto doble y 2 puntos simples. Pero vamos a hacer algo como hicimos en el tutorial del círculo perfecto. Vamos a intentar que nuestros aumentos no coincidan. Sacamos nuestro marcador porque vamos a empezar en el próximo lomo a hacer nuestro primer punto. Cerramos así, ponemos nuestro marcador y empezamos. Ahora nos vamos a fijar para que no nos quede bien redondo donde está el aumento. El aumento está aquí, entonces vamos a empezar con 2 puntos simples, cosa que el aumento no coincida con el aumento de la vuelta anterior. 1, a ver dónde está el próximo aumento. Entonces en este que viene ahora vamos a hacer el aumento y de esta manera no va a coincidir. Si lo hago en este que es el aumento, le va a tocar punto simple. Vale, entonces vamos a usar este que es el punto anterior para hacer el aumento. En definitiva, cuando termines de hacer toda la vuelta, la misma cantidad de aumentos que deberías hacer estarán, porque lo único que estás haciendo es desfasándolos. Hacemos un aumento, un punto simple. ¿Ves? Ahora está empezando a salir un poco más grueso. Un punto simple, otro punto simple. Mira qué bonito va a quedar. En el próximo nos tocaría aumento, pero fíjate que el aumento está aquí. Entonces ya empezamos a desfasar el aumento y de esta manera nos va a quedar circular y no hexagonal. Entonces por arriba del aumento solo va a haber puntos simples. Me encanta. Espero que me hayan entendido y si no, me escriben en los comentarios que me encanta interactuar con ustedes. Muy bien, entonces 2 puntos juntos. Ahora tocaría un aumento, 2 puntos juntos, 1. Una vez que lo hiciste desde el comienzo ya no te debes preocupar porque a partir de ahí todos los puntos van a salir desfasados. Ahora tocaría el aumento. ¿Vale? Empezó a perder la forma hexagonal que ya estaba queriendo tomar y se ha empezado a redondear. Vamos a ir por los puntos simples que están por arriba del aumento. Y así toda la vuelta. Esta vuelta nos va a tocar hacer un punto doble y 3 simples. Entonces, como el punto doble está aquí, vamos a hacer
1, 2 y 3 y después del punto doble vamos recién ahí a hacer el aumento, ¿vale? Bueno, así lo vamos a ir desfasando. 1, 2 y 3. Y ahora que pasamos el aumento, vamos a hacer el aumento en este de acá. 1 y 2. Ahora otra vez hacemos 1, 2 y 3. Y vamos a ver dónde está el aumento. Ya lo pasamos. Y en el que viene vamos a hacer el aumento. Bueno, yo creo que ya está más que aprendido porque lo hicimos en el tutorial del círculo anterior. Y la única variación que tenemos para que nos quede de esta manera con nuestras espiguitas superpuestas y que quede así de tan bonito es que cojamos nuestro punto de el lomo de la hebra, del lomito, de la joroba, o cómo le llamas tú. Me encantaría saberlo, que me lo puedas contar. Hay muchos profesionales de el tejido que tienen los nombres. Yo tejo porque mi abuelita, mi nona italiana, me enseñó no solo a tejer, sino a coser. Tenía una abuela que venía de Italia y su mamá, desde que ella tenía 5 años, la ponía a coser en la máquina. Así que ella llegó a ser una modista de alta costura y ella fue la que me enseñó a hacerme mi ropa y la ropa de mis niñas. Así que es algo que todavía no les he mostrado en el canal porque el tejido me chifla un montón. Y también porque ya saben que después de pasar el COVID, esto es lo más tranquilito que yo les puedo mostrar, lo que menos esfuerzo me hace, porque antes cocinaba y hacía muchas cositas más, como mostrarme en vídeo. Me costó mucho volver a hacerlo porque les debo confesar que no me veía. Era como si yo no era la persona que veía en el espejo. Pero bueno, la vida continúa y yo estoy recibiendo y disfrutando el regalo de la vida. Ya estamos llegando casi al final de esta vuelta. Hacemos el último aumento. Por cada vuelta, si se ponen a contar, vamos a tener 6 aumentos. Porque empezamos con 6 puntos, hicimos 6 aumentos y esos aumentos son los que se van desfasando, ¿vale? Ya llegamos al último puntito. Miren. Miren, miren. Miren qué bonito y cómo está quedando de manera circular y no hexagonal. Así que esto es sobre gusto. Los colores, como aprendí en España, sobre gusto los colores. Así que sacamos nuestro marcador y podemos ir a nuestra próxima vuelta, donde tenemos que hacer un punto doble, 4 puntos simples. Y antes de empezar, vamos a mirar dónde estaba nuestro aumento. Aquí está nuestro aumento, entonces podríamos empezar. Si vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4, podríamos empezar a hacer 1, 2 y hacer los 4 simples y el próximo aumento hacerlo aquí, ¿vale? ¿Se entiende? Aquí están nuestros aumentos. Podemos hacer este y este como los 4 simples y empezar aquí con un aumento y ya el próximo hacerlo desde aquí. Entonces, vamos a hacer 2 puntitos, un puntito más,
que es, arrancamos con esta vuelta. Vamos a poner el marcador para que no se nos haga un lío. Y en este puntito empezamos con el aumento. ¿Para qué? Para no pisar el aumento de la vuelta anterior. Hacemos el aumento para luego hacer los otros 4 puntos simples. Hacemos 1. ¿Se dieron cuenta cómo se puso grueso y ahora se puso finito? 2, 3. Yo sé que en otros países, como en Brasil, veo que hay unos trapillos sumamente preciosos que vienen no así, sino en forma de rueda. Y claro, uno lo va agarrando y no se va enredando. El tejido queda súper lindo. Pero bueno, nos vamos conformando con lo que hay en cada país. No nos limitamos. Es más, si no tenemos trapillo, podemos hacer con camisetas, con ropa de algodón. Y también podemos hacer cosas con ropa, vaqueros. Vamos, que el reciclaje me encanta. Me encanta hacer cosas reciclando y usando materiales que ya no tienen más vida o que otros tal vez ya descartaron. Pero bueno, aquí está 1, 2, 3, 4. Volvemos a hacer el aumento. Hacemos el último puntito aquí. Ya nos encontramos con el marcador y podríamos cerrarlo con un punto deslizado. Lo vamos a cortar, pasamos y vamos a pasarlo por aquí detrás y después lo vamos a esconder, como ya sabemos, intentando que no lo volvamos a encontrar para nada. Bueno, miren qué monada. Estas son las variaciones, el círculo habitual siguiendo la tabla que nos forma una parte hexagonal, el círculo que hicimos que nuestros aumentos se fueran desfasando y este círculo que tiene un poco más de relieve porque fuimos cogiendo la hebra por la parte del lomo del punto. Y no solo eso, sino que usamos esta misma técnica. Podríamos haber usado esta, no pasa nada, para darle una forma hexagonal. Espero que te haya gustado, que lo apliques, que lo aprendas, que te animes a hacer un montón de proyectos maravillosos. Y bueno, si no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.